Les voy a presentar ahora Teodoro Antolín. Teodoro Antolín es natural de Ortuella. De Ortuella. Bueno, Teodoro Antolín ha sido durante 20 años el concesionario del Centro Vasco de Euskoetxea en Santiago de Chile. Digo ha sido porque precisamente cuando estoy yo coincide con que él ya lo deja y le toma el relevo precisamente otro miembro de la casa, del propio centro. Bueno, que eso tiene su sabor porque así las cosas quedan dentro y un poco entre los que están todos los días aquí en Euskoetxea. Pero Teodoro Antolín tiene muchas cosas que contarnos de esas que nosotros quizá hemos oído alguna vez, pero las tenemos totalmente olvidadas o no las hemos oído nunca. Porque Teodoro Antolín es uno de aquellos niños que fueron sacados en barco de Bilbao escapando de la guerra. Creo que además, en tu caso, Teodoro, con no sé si 12 años, pero justo en el último barco que salió de Bilbao. En La Habana, sí fue, desde Santurce salimos con una hermana, yo tenía 12 y mi hermana 14. Ella se casó en Inglaterra y sigue viviendo allá. Y yo, pues en el año 49 me vine a Chile. Ahí salisteis creo que 4.000. 4.000 fuimos los que salimos en La Habana. Probablemente recordarán ustedes que hablando desde Uruguay, desde Montevideo, pudimos hablar también con otro niño que salía en aquel barco, por supuesto, al que Teodoro Antolín ni conoce ni ha conocido nunca, porque entre 4.000, imagínense ustedes lo que era aquello, pero que salió en las mismas circunstancias, solo que aquel fue a Francia. Y luego tuvo su propia trayectoria, evidentemente. Teodoro, vosotros, tú en concreto y tu hermana, juntos, ¿no? Salís y os llevan a Inglaterra. Nos llevan a Inglaterra y, bueno, después, cuando empezó la Guerra Mundial, de los 4.000 que fuimos, pues creo que nos quedamos unos 450 en total. En concreto en Inglaterra, mucho menos, claro. Sí. Vosotros en Inglaterra al principio estuvisteis juntos, ¿no? Juntos, pues en Southampton, hasta que nos fueron colocando por distintas colonias en toda Inglaterra. Casa que está desocupada grande, pues las autoridades inglesas nos metían pues, de a 100 o a 200. ¿Tú en concreto dónde estuviste? ¿En qué residencia? Estuve en una casa que había sido una clínica privada que está desocupada. Y allí fuimos 80 en total. Estaba pues cerca de Oxford, unos 25 kilómetros, en el campo, un lugar muy bonito. Teníamos profesora en castellano, que fue con nosotras en el barco también, y otra profesora de inglés. O sea que se preveía en principio por lo menos, bueno, que la cosa iba a ser un poco larga. No se pensaba que iba a ser muy larga, pero sí se preveía que un poco, y se quiso que aprovecharais el tiempo. Exactamente. Nosotros pensando que íbamos por 2 meses, como nos habían dicho nuestros padres, que bueno, que esto iba a ser una cosa corta, que íbamos por 2 meses y fuimos encantados de la vida, porque 2 meses conocer un país, bueno. Pero según fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que no eran 2 meses. Por eso la tristeza que veíamos a nuestras madres y cuando se despedían de nosotros, que ellas muy bien sabían que no era por 2 meses. Era, pues, y así fue que estuve pues 29 años sin verla de nuevo. Porque vosotros cuando terminó la guerra, que hubo aquel reclamo, lo que decías antes, que se volvieron prácticamente todos, y cuando iba a empezar la guerra mundial, prácticamente os quedasteis solos, entonces sí que os empezasteis a dar cuenta de cuál era la situación. Exactamente. Nosotros después de que las colonias se deshicieron, ya tuvimos que ir a vivir con familias inglesas. Que, bueno, eso fue lo más triste que creo que he conocido en mi vida. Tenía 14 años en aquel momento cuando me tuve que ir a vivir con una familia inglesa, un matrimonio joven, que no conocía, pero que, bueno, después de un tiempo eran como mis segundos padres. Eso fue la verdad. Y el tiempo pues cura todas las cosas, y las tristezas y heridas y todo. Y así fue como me fui acostumbrando con esta familia, que al final pues me quisieron como a un hijo.
Y ¿Tú has mantenido contacto con ellos? Sí, sí, con ellos siempre mantengo contacto. Y bueno, él fue piloto de la Fuerza Aérea, tuvo que ir al ejército, a la Fuerza Aérea, y bueno, fue un gran piloto también de la Fuerza Aérea, y yo me fui voluntario al ejército inglés, teniendo 17 años. A los 17 años me puse la edad hace un año porque no dejaban entrar hasta los 18 y me aceptaron. Entonces, pues llegué al campamento del ejército con 17 años. Ustedes comprenderán que hoy día cuando pienso me tocó ir solo. Y la verdad de las cosas que lo que más me dolió y tuve una tristeza varios meses que no me lo podía quitar de encima, porque apenas el inglés tampoco lo dominábamos suficientemente. Y lo bueno que esta familia que me recogió entendieron desde el primer momento esa tristeza que yo tenía, que después ya cuando pasó unos 6 meses, pues ya eso se me pasó. Y recuerdo que un día, estando comiendo, me lo contaron. Ellos quisieron decirme que esa tristeza, pues ellos se dieron cuenta de lo que me pasaba a mí, que era muy natural, pues un niño de 14 años, pues al perder ya la hermana que se fue por otro lado y los amigos que se fueron por otras casas, que yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Pero el tiempo, como dije antes, cura todo. Y eso, pues, creo que a todos nos ha pasado un poco de eso. Tuviste suerte, por lo menos, Teodoro, con esa familia a la que tuviste que ir. ¿Pudiste mantener algún tipo de relación, de contacto con tu hermana? Sí, pues ella vivíamos en el mismo pueblo, y ella después, al de 2 años, cuando yo me fui al ejército, ella se fue a Londres con otras españolas que había, o vascas, que había en Londres, que el gobierno inglés nos cedió una casa que se llamaba el Hogar Español, a todos los españoles que vivíamos en Londres, como un club social que nos juntamos todos allá. Y mientras yo estuve en el ejército, pues estuve 5 años, del 42 hasta el año 47, que fue cuando me licenciaron del ejército. Entre esos 5 años que estuve, me tocó estar 3 años en la India y 6 meses en Birmania. Llegué al grado de sargento mayor, y cuando terminó la guerra mundial fui mandado a la escuela militar de la India como instructor de armas. Y de ahí fue cuando me licenciaron en el año 47. En todo ese tiempo, Teodoro, y perdona que te haga recordar todas estas cosas que bueno, pues que a uno siempre le emocionan, porque son las cosas que uno ha vivido y que han ido construyendo su vida, entre penas además, por las circunstancias en las que tú lo vivías, sin posibilidad de contacto, casi sin saber, por lo menos durante muchos años, ni qué era de vuestra familia, ni de vuestros padres. Exactamente, estuvimos varios años sin saber de los padres. A mi padre ya no lo volvimos a ver nunca más. Y recuerdo que los años que estuve en el ejército, pues tenía mi madre con una hermana en Ortuella, donde nunca supieron, la madre nunca supo de que yo estaba en el ejército. Porque mientras estuve en la India le mandaba las cartas a mi hermana en Londres, y ella de Londres las mandaba a Ortuella. O sea, mi pobre difunta madre nunca se enteró de esos años que estuve en el ejército, porque yo sabía que habría sido una gran preocupación para ella después de todos los que tuvo ya con la guerra civil nuestra. Bueno, ¿y cuándo viene, cómo surge no sé si la posibilidad o la oportunidad o la decisión de venir a América? Bueno, la venida de mí a Chile, que fue en el año 49,
Yo tenía, digo, porque falleció ya, un hermano que vino en el Winnipeg, un barco de refugiados vascos y españoles que vinieron desde Francia a Chile, que fue justamente el último barco que salió con refugiados vascos y españoles desde Francia. Llegaron a Chile justamente el día 3 de septiembre del año 39, que fue cuando empezó la Guerra Mundial. Entonces, después de esos 12 años que estuvimos sin vernos, me dijo a ver por qué no venía a Chile, que fuera por unos meses para vernos. Bueno, yo, como ya salía del ejército inglés con unas cuantas libras que me había dado el ejército, pues me vine a Chile a ver a mi hermano por 3 meses. Y hasta hoy día, porque encontré que Chile es un país precioso, país muy cariñoso la gente, gente buena, un clima ideal que tiene, y me gustó tanto que me quedé aquí. Me quedé con mi hermano, pasamos varios años, y así fue como pasaron los años, pusimos un negocio de lavandería, él y yo, estuvimos trabajando, ganó dinero, en Valparaíso era esto, a 150 kilómetros de Santiago. Y la capital, vamos, digo de la capital, pero la capital de las playas, ¿no? La playa de Santiago. Exacto. Y hasta que vine a Santiago, aquí me metí en el Centro Vasco, que querían un concesionario, me pidieron, eso fue el año 69. Todavía estoy aquí y hasta el mes que viene que me retiro, porque ya han pasado muchos años, orden médica también, esto, yo fui operado del corazón hace 5 años, tengo 3 bypass, me operaron aquí en la Universidad Católica de Santiago, quedé muy bien y según los médicos dicen que tengo para muchos años más, puede ser que sea cierto. Eres un testigo de excepción de 1000 reuniones, de 1000 comidas aquí, de negocios, de no negocios, de políticas, de historias y de toda la vida de lo que ha sido Euskotxea. Aquí conocí a Allende en este club. Estuvo comiendo en varias oportunidades. Y también Frei. Y después no Pinochet, pero sí varios personajes de él también. Esta es una casa donde viene todo el mundo. Tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. No nos metemos en política jamás porque no nos corresponde. Y creo que es lo mejor que este club tiene en ese sentido. La política es para los políticos, no para los socios de este club. Luego, además, tenéis en ese sentido la ventaja, aunque hay más vascos por ahí con restaurante y demás, sin embargo, en las relaciones turísticas que hay de restaurantes en Santiago, que vienen catalogados por comidas, por tipo de comida, el único que figura en la relación como restaurante de comida vasca es el del Centro Vasco. Exactamente, eso es verdad, sí. Y estamos pues muy contentos, tenemos una buena clientela, nos llevamos muy bien con todos. Los de aquí pues son o vascos o hijos de vascos o nietos de vascos. Pero siempre nos entendemos muy bien. Y además, Teodoro, con la ventaja de que los que hay aquí, vascos o hijos de vascos, son de todos los territorios. Por aquí hay navarros de Iparralde, de la comunidad autónoma, de todas partes. Amigos de de las provincias vascas íntimos, incluso los campeonatos de mus que se hacen aquí, para ir después a jugar el campeonato mundial en otros países, como en este momento se ha estado jugando en pueblos cerca de Pamplona. A mí me tocó ir un año representando a Chile, los vascos de Chile digo, en San Francisco, el año 80 en California. Y toda la vida que llevamos aquí, muy contentos todos, contentos de estar en Chile. De vez en cuando me encanta ir otra vez a mi pueblo y ver la gente del pueblo. Ahora me quedan sobrinos allá. Eso, y ver lo que ha cambiado. Sí, eso sí, cada día cambia y está muy bonito. Pero yo, francamente, creo
y lo digo con sinceridad, que si yo nazco en un país, no me gustaría dejar a mis hijos irme de ese país a ninguna parte. Porque la tristeza que hemos llevado muchos años, y seguimos llevándola porque echamos de menos, por mucho que aquí digamos que estamos muy contentos, y lo estamos, nos han tratado muy bien, pero esa tristeza de dejar su país, eso no se quita nunca de encima. Siempre se tiene el recuerdo de ese país. Están dichas estas palabras con toda el alma, con todo el sentimiento, pero vamos a pasar de la tristeza también, Teodoro, si me permites volver otra vez hacia atrás a algunos momentos que, bueno, yo creo que tuvieron alguna satisfacción para ti, aunque fuera a base de golpes, porque entre otras, y hay más cuentos, más aventuras por ahí que contar, creo que llegaste a ser también boxeador, no sé si fue cosa del ejército. Sí, soy boxeador, era del ejército, y después, cuando salí, me hice profesional. Tuve 8 peleas de profesional, gané 6 por puntos todas y perdí 2. Pero después que ya uno se da cuenta que el boxeo es un deporte muy duro y que hay que ser muy constante en lo que se llama boxeo de verdad, porque creo que el que no tiene esa constancia en el boxeo no debe meterse nunca. Y a mí me pasó un poco parecido a eso. Me di cuenta que esto era demasiado duro y me retiré y nunca más me metí en ello. Gané unas pocas libras en aquel tiempo, y recuerdo que la primera pelea que tuve, lo primero que me compré fue un traje, que nunca había tenido un traje nuevo completo, y ahí me lo compré. Era entonces, me imagino, Teodoro, la época esa en la que uno, claro, sale del ejército, está sin nada, y entonces hay que buscar caminos para la vida, ¿no? Exactamente, tenía 22 años entonces, y ahí me metí, pero después seguí trabajando en Inglaterra 2 años, y bueno, cuando vine a Chile, con las cuantas libras que traía que me sacaron del ejército, pude montar el negocio que monté. La lavandería, ¿eh? Comentábamos antes dos cosas, o alguna cosa curiosa, que le puede ayudar un poco a la gente a entender cómo es la forma de vida en estos países, que es totalmente, radicalmente diferente a la nuestra. Y bueno, pues si aquí se da uno cuenta de que hay muchas comidas de las nuestras sencillas que es inútil pedir, porque la gente no está desde luego en absoluto habituada a trabajar, ni no en la cocina, sino yo creo que prácticamente en casa, ¿no? Por lo menos en la ciudad desde luego no. Sí, bueno, recuerdo que la lavandería teníamos, era una lavandería industrial, pero aparte teníamos una clientela de público bastante grande. Recuerdo traer unas máquinas solamente para lavar la ropa, y antes de traerlas de Estados Unidos, pensamos a ver qué le parecía a la clientela que teníamos. Hicimos una encuesta de 100 señoras, a ver para ellas qué era lo más difícil, o lavar o planchar. Eso de la encuesta en aquellos años tuvo que ser de la formación inglesa que traías. Sí, así fue. Y vi que el 80% de las señoras les era más fácil lavar que planchar. Entonces dijimos, bueno, entonces no es negocio traer las máquinas solamente para lavarlas. Había que tener para plancharlas también, pues. Y eso fue lo que hicimos, pues. Porque es curioso, pero bueno, claro, uno se da cuenta, ¿no?, que aquí el ritmo de vida es de hacer poca vida en casa, y uno ve en la ciudad que la gente que trabaja en oficinas, en despachos, entonces no va desde luego a mediodía a casa a comer. No, la gente come mucho fuera de casa. Mucho, por eso, claro, la gente que trabaja en las oficinas, en el centro, pues igual les queda un poco retirado ir a comer a casa y se quedan a comer en el centro. En eso nosotros hemos tenido mucho éxito en este restaurante, que sigue teniéndolo. Yo me retiro porque ya gané mucho dinero después de 22 años que voy a cumplir. No 20 como dijiste, sino 22. Eso dicen, ¿no? Sí.
Y eso dice que he ganado mucho dinero. Bueno, algo he ganado, pero no tanto como dicen. Siempre se habla de más. Sobre todo cuando es de los demás. Así es, así. Bueno, mil aventuras, Teodoro, una vez que uno empieza a vivir en uno de estos países, porque además como casi todo le resulta nuevo o diferente, pues se va uno encontrando con mil sorpresas que cada una es una aventura. No, sí, todos tenemos aventuras los que hemos salido de casa de jóvenes, por desgracia, porque digo por desgracia porque el salir de casa y no perder ese cariño de los padres que todos tenemos con los hijos, yo me imagino lo que mi madre tiene que haber sufrido, salir de 12 años y volver a verla cuando ya habían pasado 29 años. Eso fue lo más triste que creo que todos tenemos, y por eso les digo a todas las mujeres y hombres de nuestro país que no dejen nunca irse a sus hijos de su lado. Bueno, que sigan manteniendo, Teodoro, la tradición, la costumbre de la vida en familia, que ahí es donde está y quizá eso se ve más fácil en estos países donde la vida de familia es muy dispersa. Sí, eso es una verdad muy grande. Esa cosa de sentarte a la mesa y cuando llegaba el padre a casa, pues todos estábamos ya sentados en la mesa. Eso, por desgracia, en estos países se ve muy poco. En Euskoetxea de Chile funciona un coro, una actuación en la presentación de una exposición de un vasco, fotógrafo, que en su época vivió aquí en Chile y ahora ya, vive otra vez en Bayona, si no me equivoco, pero bueno, ha hecho unas fotografías y las exponía en una sala de cultura del Banco Nacional, del Banco del Estado de Chile, y allí el coro de Euskoetxea ha ido a apoyar, digamos que a realzar el acto de presentación de esa exposición de fotografías. Bueno, este es el coro que está en marcha, pero está en marcha desde hace muchos años, porque es un coro que en cierto modo, por lo menos algunos de sus elementos, funcionaban ya como coro antes de estar en Chile. Vamos por partes, porque me acompaña Paulino Martínez, que es donostiarra. Ponciano Martínez. Donostiarra no, perdón, de Pasajes. Pasajes, sí. Lo que pasa que donostiarra porque se formó en San Sebastián. Sí. Sí. Bueno, esto de cantar, ¿desde cuándo le viene a usted? Bueno, yo canto ya mucho antes de la guerra, porque yo cantaba en San Sebastián en un coro que se llama Los Cosacos de Zarostarkov. Que ese coro, a raíz del tiempo, con la guerra, todo eso, los que quedaron allá, se amplió un poco y que hoy en la actualidad es el coro de Aso. ¿El coro de Aso proviene de aquel coro de cosacos? Yo cantaba así. ¿En el que cantaba usted? Sí. Y ahora cuando yo he estado varias veces en España, en Euskadi, mejor dicho, y la primera vez que fui, querían otra vez que ingresaría al coro de Aso. Pero yo, como iba con la intención de quedarme allá, dije no. Yo tengo que buscarme aquí primeramente mi situación y por suerte o desgracia, o como quieran, me tocó volver a Chile otra vez. Porque yo aquí he instalado varias fábricas y yo aquí era dueño y señor de una fábrica y con un sueldo bueno. Y allá tuve que empezar otra vez a trabajar las máquinas y entonces a mí no me convenía. Así que volví con la familia otra vez para Chile. Bueno, pero fue con familia y todo pensando en quedarse allá. Mujer la hija que tenía, sí. Pensarme quedar allá, pero... Y fue a buscarla él a San Sebastián, a ella, se casaron y se vinieron para Chile otra vez. Entonces mi mujer, suspirando, venía más a la hija, pero pues para Chile otra vez, y nos vinimos a Chile otra vez. O sea que hubo que venir detrás de la hija. Bueno, Paulino, este coro de Euskoetxea que funciona ahora aquí en Santiago, nace en cierto modo, si no me equivoco, por lo menos algunos de sus miembros formaron un coro en plena guerra, estando en el frente. Sí. En la actualidad no existe nada más que en el coro, más que yo nada más. El director Ramón Muguruza murió hace ya 5 o 6 años. Así que el único que va quedando aquí fundador del coro fui yo. Pero coro... ¿Con Muguruza estaba allí en el comienzo? Sí. Muguruza era el director allá. Y nosotros en Francia, después pasamos a Francia y sacábamos del campo de concentración. Bueno, pero calma, Paulino, o Ponciano, perdón. ¿Dónde nace el coro en realidad? ¿Dónde empieza? En un pueblo del Pirineo catalán, en Areo. En Areo, sí. ¿Qué hacían ustedes ahí? Pues nosotros estábamos ahí de posición, nosotros estábamos haciendo suministro a unas brigadas que habían madrileñas ahí,
en el Pirineo, y había que tras subir el monte de Tudela, que siempre estaba con 2 metros de nieve, y como el batallón nuestro era todos del norte, pues fue formado gente del norte nomás, acostumbrada al frío más que los madrileños y todo eso, y nosotros hacíamos el suministro a todas las brigadas que hay allí. Subíamos un cerro, dejábamos las mochilas llenas y bajábamos inmediatamente con las vacías. Y el rato que teníamos libre, pues cortábamos leña para todos los del pueblo de eso. Y ensayábamos con el coro. Pero era un batallón, o sea que cuando las fuerzas de Franco ocupan ya Euskadi entero, ustedes salen por Francia y se incorporan. Salimos a Barcelona y en Barcelona se formó el batallón. Era el batallón... El batallón Alpino. Alpino. Sí. Y ahí estaba con Muguruza. Muguruza y así. Entonces ahí empieza a funcionar el coro. No, empezó a funcionar el coro ya cuando llegamos al pueblo este. Primero estuvimos en Benasque. Estuvimos aprendiendo a andar en esquís, todo eso. Estuvimos 4 meses ahí. Y de ahí nos llevaron a la toma de Huesca. Que nos robaron los italianos y todo eso. Nos robaron todos los esquís, las mochilas y todo. Y de ahí tuvimos una retirada de 250 kilómetros hasta Francia otra vez. Y de ahí pasamos y volvimos a Areo. Areo. A organizar el batallón otra vez. Y ahí empezó a formarse el coro. O sea, que al tiempo que se organizaba el batallón, se organizaba el coro. Sí, sí. Así que organizamos el coro, ensayamos ahí en Areo, los ratos libres, y hasta que nos tocó pasar en retirada a Francia otra vez. Y en Francia seguimos en el campo de concentración, pues habían como 30 y tantos coros y orfeones allá. En el coro ese del batallón en Areo, en el Pirineo, ¿cuántos estaban más o menos? ¿Cuántos vascos estaban? Estábamos como 18 o 20. Sí. Y después ya cuando pasamos a Francia ya en el campo de concentración se amplió un poco más, que llegamos a ser 35. Porque al campo de concentración fueron esos 18 todos juntos. Sí, fuimos todos juntos. Y formamos como 35. Entonces, ¿cómo se llama? En Argelès-sur-Mer estuvimos ahí nosotros como 3 meses. Después nos cambiaron de campo de concentración y fuimos todo el coro también a Areo, no a Gurs. Y ahí en Gurs pues se hicieron unos concursos de coros, que eran 30 y tantos coros que había coros rusos, coros yugoslavos, coros polacos, coro francés, coros ingleses, norteamericanos, todo. En el propio campo de concentración. Campo de concentración. Y hicimos una actuación entre el mariscal Pétain y todas las autoridades francesas, allá mismo en el campo de concentración, y nosotros sacamos el segundo puesto, con 3 canciones que eran el Goiseco y Sarra, y Jun Navarra y Céstara. Céstara. 72 años, Ponciano. 75 años y una voz de tenor todavía increíble. Yo me imagino que en sus tiempos... No, en mis tiempos el do de pecho era la nota fuerte para mí, aunque todavía lo oigo. Bueno, cuántas aventuras, ¿no?, con el coro allí en el campo de concentración. Yo me imagino que sería una distracción importante para ustedes. No, para nosotros sí, en el campo de concentración sí, porque teníamos ya esto que ensayábamos y íbamos a ensayar y llevábamos el garrafón de vino con nosotros siempre. Ya. O sea, que por ser del coro eran un poco mejor tratados que los demás, ¿o qué? No. Yo estaba de cocinero en el campo de concentración. Entonces, se juntan las dos cosas. El cocinero que estaba en el batallón mío, uno de Tolosa, se fue, y como yo era ayudante de él, pues quedé de cocinero ahí. Y yo, claro, y tenía que cocinar para 2.000 entonces. 2.000 vascos que había en el campo de concentración ese. Y yo, si necesitaba 20 ayudantes, pues 20 venían a la cocina. Así que ahí lo pasamos bien. Y cuando no, pues ensayar. O una actuación aquí en la iglesia tal, otra actuación en otra iglesia, así. Siempre nos sacaban del campo a nosotros, a los del coro nada más. A los demás no dejaban salir a nadie. O sea que por ser del coro salían de... Sí, nos salíamos cuando íbamos a cantar, que tampoco nos dejaban. Yo como estaba de cocinero, si yo tenía una tarjeta que yo podía salir del campo, pero sin salir al pueblo ni nada, así por allí, por los alrededores nomás. ¿Cuántas actuaciones? Muchas, ¿no? Entonces. Bastantes actuaciones. ¿Allí cuánto tiempo estuvieron en ese campo? En Gurs estuvimos otros 3 meses. ¿Y luego? Y después de ahí para Chile. ¿Directamente ya de ahí para Chile? De ahí nos mandaron unas tarjetas. Primero teníamos que hacer nosotros unas solicitudes, escribir al SERE, a París, como en qué batallón había estado, en qué frentes había actuado, en qué esto y qué el otro. Y ahí mandaban la aprobación. Y a mí me llegó la aprobación, bueno,
mañana a las 7 de la mañana en la puerta del campo. Y a las 7 de la mañana nos cogieron a todos los que estábamos designados y nos llevaron cerca de Burdeos, Pauillac, un puerto que hay. Ahí es donde salió, que entonces estaba Pablo Neruda, estaba de cónsul de Chile. Y ahí hicimos y ahí salió el famoso Winnipeg. Ahí salió el famoso Winnipeg. Y como tuvieron, digamos, como estamos haciendo la historia del coro de Euskoetxea de Santiago de Chile, hay que decir que tuvieron la suerte de que habían sido casi todos los del coro, si no todos los que habían pedido. Sí, sí. Casi todos los del coro veníamos. En el barco, allí éramos 35, pero en el barco ya nos juntamos como 20. Y en el mismo barco después, como venía más vasco y todo eso, se agregaron los demás. En el barco seguían cantando. Sí, y a Chile llegamos como 30 del coro vasco. O sea que y en el barco siguieron cantando, teniendo actuaciones. Hacíamos concursos, cantábamos por la radio, todo eso, sí. ¿Concursos con quién? ¿Había más coros? Había coro catalán, que el coro catalán era 80 y tantas voces, estaba el coro astur gallego y estaba el coro montañés y nosotros. En el campo de concentración, en aquel concurso que hicieron, quedaron los segundos, creo que en el barco ya no les ganó nadie. No, ya en el barco no tenía nada que hacer. ¿Qué voces? ¿Había buenas voces? ¿O era el director? No, el director era bueno también, pero había buenas voces. Muy buenas voces, había buenos bajos, buenos barítonos, todo eso. La pena es que luego al llegar a Chile, a Valparaíso, hubo que dispersarse, ¿no? Cada cual tuvo que buscarse su porvenir y su mejoría, porque unos trabajaban, se fueron para Argentina, otros se fueron al norte de Chile, otros al sur de Chile, y entonces quedamos pocos ya. Quedamos como 17, 18 en Valparaíso, que seguíamos cantando siempre. Y como en Santiago había otro coro vasco, era muy inferior al nuestro, pero nos llamaban cualquier atracción de eso, teníamos que venir nosotros a reforzar ese coro ahí. Además tuvo la suerte ahí de estar siempre junto a Muguruza, sí. Y de esa forma el coro se pudo mantener. Muguruza en la guerra estaba en el mismo batallón que yo, porque estuvo primeramente en el batallón La Rañaga conmigo, y después del batallón La Rañaga pasamos a Francia, al batallón Alpino. ¿Era usted mejor tenor o el mejor director? No, yo tenía mucho mejor voz, claro. Entonces yo daba las notas como quería. Tumbao daba un do de pecho entonces yo. Pero Muguruza era una buena pieza, ¿no? Sí, Muguruza era buen director, sí. Luego me imagino que hubo que trabajar fuerte en Chile para volver a recuperar otra vez. Sí, tuvimos otros directores, uno murió hace poco. No era tan buen director, pero en fin, era muy animoso y como nosotros sabíamos hacer todas las canciones, pues ya no necesitábamos ni director casi. Pero de entrada, además, desde aquel primer momento cuando llegan a Chile y se tienen que dispersar todos por ahí, ¿fue fácil el ir engrosando otra vez el coro? Sí, nosotros sí, porque los que llegamos a Valparaíso, de los 17 o 18 que estábamos, pues fue aumentando poco a poco, porque en Valparaíso había algunos vascos, pero llevaban en Chile algunos años ya. Se agregaron algunos, 4 o 5 más, ya éramos 20 y tantos ya. Así que el coro anduvo bien, y en Valparaíso íbamos a todas partes a cantar. Las iglesias, sobre todo, nos llevaban a cantar en todas las iglesias. A Reñaca, Concona, a cualquier parte de las Salinas, todas partes íbamos. Y a gusto siempre. A gusto siempre. Y buenas comilonas y buenas... Eso para después, ¿no? Sí. Para agradecer la actuación. Sí. Y sigue usted con el coro y seguirá hasta que... Coro, hasta que me digan, ya no vales ya y te vas. O sea que no creo que ocurra. O sea que el coro actual de Euskoetxea de Santiago de Chile es su propia historia. Sí, me acuerdo de verdad. Bueno, mi vida ha sido toda la vida cantar, porque yo, como digo, yo canté en el Orfeón Donostierra también. Canté en los cosacos, después estudié canto, que a mí la guerra me perjudicó. Yo llevaba ya 2 años estudiando canto con María Teresa Hernández, una profesora muy buena. Pues yo tengo una hermana que fue uno de los mejores tipos que tuvo España entonces, Angelita Martínez. Y empecé a estudiar canto con María Teresa Hernández, empezó la guerra, hubo que dejar todo. Yo trabajé y luego ya volver ya era tarde, ¿no? Cuando llegué a Chile me quisieron inclusive pagar los estudios, unos vascos que vienen aquí, unas copitas, empieza a vocalizar y sale un señor de un camerín, un barítono, por Dios, ¿y quién es? Bueno, y total, que me llevan a que me escucharía la voz este señor, el barítono ese, que había estado en la Scala Milán. Dice, no, sí, ya lo escuché ayer, pero en fin, lo escucharemos otra vez. Y le canté la romanta de Doña Francisquita, por el humo se sabe dónde está el fuego, y otra de Marina también.
Y digo, bueno, sí, la voz que tiene. Yo a este señor lo pongo en 2 meses cantando en el casino municipal y en la radio, en todas las lo pongo cantando. Ahora, ¿qué clases quiere tomar? Y empezaron a encontraron muy caro. Dice, mire, señores, no se preocupen, que de mí no, cuando yo pueda, por mis medios estudiaré yo, pero no quiero que me pague nadie nada. Y no andar como un títere de aquí, allá, a todas partes. Ahí me quisieron contratar en el casino de Viña y en la radio cuando llegué. Porque cantamos una velada para las Navidades y cantaba ya las canciones solo. Esta noche de noche, ¿Sí? Pero no quiso. Y no quise, no, porque me iban a contratar para el casino de Viña y todo eso, pero tenía que tomar primeramente un par de meses unos estudios y aprender un repertorio de chileno, sudamericano, entonces a tu trabajo. Y yo, como soy técnico en maquinaria maderera y todo eso, pues me dediqué a instalar 7 fábricas en Chile yo. Luego, además, ya en ese momento casi era tarde para aprender demasiado, para educar la voz, desde luego tarde, se cortó en su momento. Yo tenía 23 años entonces y yo estaba bien entonces con la voz. Uf. Así que no quise y dije, mira, que para empezar a eso había que estudiar mucho, había que ensayar muchas horas. Dije, no, voy a dedicarme a mi trabajo. Y como yo ganaba buena plata entonces instalando fábrica, todo eso, pues seguí con lo mío. Y hasta la fecha, que jubilé hace 5 años aquí. Y era mejor seguir cantando por afición cuando uno quería y lo que uno quería, ¿no? Sí, así es. Si le anduvieran llevando, como decía, de un sitio para otro. Además, yo he hecho muchas, actuaciones, pero montones. Lo que pasa es que ahora está aquí a gusto con el coro, porque el coro sigue y es una gran entretención para mí, porque yo vivo en Los Condes ahora, pero con la hija, porque a mí se me murió la señora hace 4 años. Y bueno, quiero estar en casa. Y pues bajo al centro el jueves a ensayar y el domingo voy a cantar la misa y después tenemos ensayo. Y me entretengo algo. No va a estar ahí. Y además mantiene su afición. Sí, y mantengo la afición. Aquí está la historia viva, pues, de este coro de Euscoechea en Santiago de Chile, y además nos la cuenta y que sigue dispuesto además a cantar. Vamos a escuchar al final de estas palabras ahora mismo una de las interpretaciones de este coro según una grabación que he podido conseguir yo cuando estábamos precisamente en Santiago charlando sobre este coro. Gracias y vamos a escuchar. Oímos la música, ahí estará su voz también de fondo como pilar fundamental de los tenores en el coro de Euscoechea. Gracias y hasta otra ocasión. Bueno, muy bien, gracias. Vamos a hablar ahora en estos próximos minutos de las danzas, del grupo de danzas que funciona y desde hace además muchos años en Euscoechea de Santiago de Chile. Es Perucho Narvarte quien, al menos en este momento, él nos lo dirá ahora desde cuándo está al frente de este grupo, aunque, según me comentaba anteriormente, llegó un poco de rebote, pero eso tiene su historia y tiene sus antecedentes. Perucho, en principio, ¿cuándo llegas tú a las danzas o cuándo empiezas a bailar? ¿Desde chaval, como lo han hecho muchos, quizá en otros centros, en otros países, también aquí me imagino, o quizá un poco tarde? No, más bien yo llegué aproximadamente a los 17 años, ya recién ingresado a la universidad. Un poco por el sentimiento que de algún modo me había inculcado mi padre, relativo a todo lo vasco, digamos, a su vida, a la música vasca, y un poco para conocer. Yo inicialmente llegué a cantar al coro, pero un poco por inquietud entre yo y mi hermano, más otro primo, decidimos formar un grupo de danzas grandes de gente ya mayor, porque solamente existía uno de chavalitos, de pequeños. De esa manera estuvimos preparando un grupo, inicialmente bajo la dirección de Santos Bustos, quien de alguna manera yo diría que ha generado la historia de la danza dentro del país. Santos Bustos hay que recordarlo. Yo espero que tengamos la oportunidad de charlar también con él y que la gente pueda recordar aquellos tiempos. Fue diríamos, la cabeza visible, el promotor, el que llevó adelante aquel montaje que fue Eresoinka,
de aquel espectáculo vasco por Europa, tratando de contrarrestar en las épocas difíciles lo que estaba siendo la gran campaña de Franco contra los vascos, y él recorrió Europa con aquel espectáculo, del que hay alguna reciente publicación, por cierto, por ahí, que quizá muchos de ustedes conocen. Santos Bustos está aquí en Chile y por lo tanto pudo transmitir a la gente joven de este centro vasco lo que él sabía, y de hecho, pues él se puede decir que es el iniciador, o por lo menos el que puso en marcha aquí las danzas. Efectivamente. Desgraciadamente, en esos entonces siempre había sido como muy intermitente. O sea, había periodos en que había danza y posteriormente había largos periodos en que no se hacía nada referente a la danza. Después del grupo que nosotros formamos con él, que duró 1 año bajo su dirección, porque de alguna manera bajo ciertas molestias que tuvo él con respecto al grupo, se retiró, dejando el grupo a su... empantanado. Efectivamente. La cosa es que de ahí lo tomó un muy buen bailarín, también discípulo de Santo Fusto, que se llama Fidel Expósito. Él de alguna manera tomó este grupo y le dio forma, como mejor terminación, lo pulió, lo dejó como más completo. Y luego eso también duró 1 año más, ¿ya? De ahí lo tomó mi hermano, que era el mejor danzari que teníamos nosotros del grupo nuestro, que habrá estado un par de años en eso. Y posteriormente, cuando mi hermano ya sus actividades, digamos, extra Centro Vasco no le permitían dedicarle tiempo suficiente, entonces lo retomé yo, y ahí comencé hasta el día de hoy prácticamente en esta cosa. Perdona que haga otro paréntesis para decir que el hermano de Perucho es Castor Narvarte, que está en estos momentos como solista de viola en la orquesta de Euskadi, y lógicamente con aquella carrera musical que él estaba haciendo, si alguna carrera pide dedicación es la carrera de un instrumento musical, y es lógico que él tuviera que abandonar. Esperamos también tener la oportunidad de conocerle a Castor Narvarte y de que le conozcan ustedes a este chileno, hijo de vascos, tocando hoy en la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Seguimos con esa historia porque en ese momento en que tu hermano tiene que dejarlo es cuando ya no te queda más remedio que hacerte cargo a ti del grupo. No, y lo hice gustoso, además. Yo quizás lo que más me preocupaba era esa intermitencia que había constantemente en el quehacer de la danza vasca dentro de Chile, por lo cual yo me preocupé de montar grupos de chiqui. Entonces, gran parte de mi esfuerzo estuvo en recolectar grupos especialmente me fue mejor en las niñas, digamos, y logré juntar un grupo que actualmente yo diría que es el grueso del grupo de baile de mujeres que tengo, y que en esos entonces tenían 3, 4, 7 años. ¿Cuántos son en este momento? En este momento, mujeres tengo aproximadamente 15. Es fluctuante, no te podría decir una cifra así muy fija. Y hombres tengo 8. ¿Y cuándo te haces cargo tú? ¿Aproximadamente hace cuánto tiempo te haces cargo del grupo? Bueno, serán 16 años aproximadamente. Habrá sido el año 76, 75, por ahí. Bueno, entonces, además, o un poco antes, habíais hecho alguna presentación o algunas presentaciones ya públicas. No era precisamente un momento muy bueno el que vivía Chile, pero yo me imagino que las cosas estaban preparadas así de antemano y así hubo que hacerlas. Bueno, efectivamente el grupo nace el año 1972, diciembre 72. Nuestra preparación fundamental en términos de consolidar el grupo con Santos Bustos fue el año 73. ¿Ya? Y las 2 primeras presentaciones que tuvimos en el grupo fue en diciembre, las 2 presentaciones fueron en diciembre, una cerca de la Pascua y otra cerca del Año Nuevo del año 73, o sea, cuando las condiciones en Chile estaban realmente difíciles. Bien, bueno, luego tú tienes una oportunidad, creo que única y que debería volver a repetirse. En algunos casos se está repitiendo, pero también, como tú decías antes, con relación al grupo, muy esporádicamente. Y es que pudiste ir a San Sebastián en concreto y estudiar o perfeccionar y aprender muchas cosas, me imagino, con Goizaldi durante 2 meses, si no me equivoco. Claro, efectivamente, yo tuve la suerte, gracias al patrocinio de Euskotxea y al muy buen trato del gobierno vasco, quienes me recibieron muy bien, me abrieron todas las puertas posibles para poder aprender todo lo necesario referente a la danza. Me contactaron con el grupo Goizaldi,
en conjunto también con la Federación de Baile de Danza Vasca de allá, y estuve 2 meses bajo el cargo de Iñaki Gordejuela, que es uno de los muy buenos danzarios que hay allá, que entonces está al menos, no sé qué aún, bajo la dirección del grupo Goizalde, más algunos otros alumnos de ahí que me ayudaron a aprender, y ahí pude de alguna manera completar o enriquecer el repertorio. Fuera de eso estuve además yendo a una serie de conferencias asociadas a la danza vasca, y también estuve recorriendo y conversando con las principales personas que de algún modo están cultivando este quehacer de la danza vasca. Y eso yo creo que me sirvió. Me imagino que a los 2 meses, al volver acá, vendrías no sé, con fuerzas renovadas y con ganas, y probablemente además te encontrarías con que la gente esperaba de ti el fruto de esos 2 meses. Sí, yo creo que eso se dio, y de hecho de ahí se cambió prácticamente toda la estructura coreográfica, ya asociada, digamos, a pulir los bailes en función de lo que actualmente se está haciendo allá, que es todo un reestudio antropológico de las diferentes danzas, tal y como se están haciendo en sus diferentes pueblos originarios. Bien, Perucho Narvarte, llega el momento de que el grupo, con eso que tú ya has aprendido, va perfeccionándose también, y lo que se plantea cualquier grupo, cualquier tanto de danzas como cualquier coro, por ejemplo, es que hay que actuar, porque si uno no sale fuera a actuar, es imposible mantener el ritmo de los ensayos. Habitualmente tendréis en Chile, me imagino, como en la mayoría de los países, 3 o 4 actuaciones fijas al año, que son las fiestas tradicionales. Sí, efectivamente nosotros tenemos tres presentaciones obligatorias, que sería la Berriguna, del Día de la Patria, San Ignacio, y para Miquel Deuda. Serían las 3 fiestas que de algún modo son nuestro compromiso frente a la institución, que hay que cumplir año a año. Y dentro de eso también algunas posibilidades por ahí que suelen darse asociadas a presentaciones en televisión o en algunas otras instituciones. ¿Habéis tenido actuación? ¿Tuvisteis una actuación en televisión que os trajo frutos interesantes, pero que luego se cortaron en raíz por situaciones de este país que quiero que me cuentes? Sí, efectivamente yo creo que se nos hace muchas veces difícil presentarnos a nosotros, en parte por el desconocimiento de la gente, y en segundo, en cierto modo, por, no sé si será paranoia, pero yo diría en cierto modo persecución. Hemos tenido algunos problemas que, desgraciadamente, después de justamente ese tipo de conflictos, no hemos tenido ninguna invitación más. Y yo no veo otra cosa que no sea simplemente por el hecho de ser vasco. Pero eso además lo puedes explicar con hechos concretos. Tuvisteis una actuación en televisión que os fue muy bien, además. Creo que era un concurso, ¿no? Sí, efectivamente, un concurso en un programa de estos de mediodía, digamos, en que de algún modo fueron trayendo a los diferentes danzas de los grupos folclóricos para presentarse y competir en un contexto, digamos, muy sano, muy de convivencia. Y bueno, en todo esto llegamos a un nivel bastante interesante. El grupo que teníamos entonces tampoco era tan maravilloso como para seguir ganador. Pero de ahí entonces recibimos una interesante invitación del Estadio Israelita, quienes de alguna manera hacen año a año una presentación que reúne los diferentes grupos folclóricos que existen en Chile. Desgraciadamente tuvimos serios problemas motivados un poco por la gente del Estado español, quienes realmente presionaron hasta inclusive al año siguiente para evitar de que nosotros realmente estuviésemos presentes en esas reuniones. Y curiosamente con esa situación nunca más hemos recibido una invitación de nada. Porque en aquella llegasteis a actuar al final, después de muchos problemas, por lo menos tomasteis parte en la actuación, ¿no? Sí, efectivamente, pero eso significó que el grupo español no se presentara. Y a partir de ahí los que ya no podéis, le costó el puesto de responsable de cultura. No es que lo echaron, sino que él renunció cuando se vio presionado, digamos, a tener que rendir cuentas por cada uno de los invitados que tuviese. El israelita que había organizado todo. El que era organizador de todo. Bueno, ¿y ahora entonces qué? Bueno, ahora lo que queremos hacer justamente es tratar de reforzar nuestra estructura como grupo, porque hasta el momento solamente yo tenía a cargo toda la responsabilidad absolutamente de todo lo que pasaba en el grupo, y de esta manera hemos estado dividiendo labores que permita de alguna manera dar un manejo más funcional, y que permita de alguna manera buscar proyecciones mayores, o sea, tanto en la consolidación del grupo, dándole más cuerpo, buscando mejor las terminaciones de trajes, qué sé yo, de elementos,
nuevos bailes, ver mecanismos de atracción de la gente, y junto con eso, de alguna manera, también poder buscar proyecciones afuera, o sea, alguien que se preocupe de alguna manera de contactarse con televisión, con instituciones, con cosas para poder mostrarnos. Yo creo que es importante. De todas formas, de momento, porque esa actuación o esa negativa, diríamos, o esos problemas por vuestra actuación fueron todavía hace 2 años, y quizá todavía estáis pagando eso, ¿no? No sé, es posible, pero yo creo que si es que nos presentamos, si es que nos mostramos, si nos damos tiempo, digamos, de estar en el ambiente, yo creo que sería algo altamente superable. O sea, que estáis dispuestos a prescindir de momento de eso, vosotros no sabéis nada y vais a salir a la calle otra vez a ver qué pasa. O sea, a nosotros no se nos ha dicho nada, y mientras eso sea así, claro, vamos a estar en la presencia, claro. O sea, el problema no es nuestro, digamos, claro, nosotros hacemos lo nuestro y seguiremos haciéndolo, digamos. Bueno, Perucho, ¿os haría falta quizá en este momento, a ti o a algunos otros de los jóvenes, probablemente el hacer lo que ya pudiste hacer tú hace 6 o 8 años, ¿no? De ir allá y refrescar un poco las ideas? Yo creo que es un buen momento, yo creo que gente hay como para hacer eso. Yo creo que sería una cosa de trabajarlo, de estudiarlo, de proyectarlo, y me parece que sí, sería altamente conveniente. No debe ser que el día de mañana yo ya no pueda seguir y tengamos el eterno problema de esa discontinuidad que te conté anteriormente. Perucho Narvarte, casi 20 años, o 20 años en el grupo de danzas de Santiago de Chile, de ellos pues 15, 17 dirigiendo el grupo y dispuesto a seguir con un grupo en este momento que él encuentra como fuerte. Necesitarían quizá que alguien les eche una mano desde allá, desde aquí, ahora que nos están oyendo, desde el propio país, para que no vuelva a caer en un bache este grupo. Perucho está dispuesto a seguir. O sea que si se le empuja un poco, seguro que este grupo vuelve a estar en la calle como estuvo ya hace 2 o 3 años, con esas actuaciones que por lo menos daban a conocer lo que son o la existencia de los vascos en Santiago de Chile. Tenemos que hablar, lógicamente, de lo que es Euskoetxea en Santiago de Chile, y vamos a hacerlo con Pedro Ianguren. Pedro Ianguren, que es, bueno, aunque a él no le guste y haga el trabajo pues por amor y por sentimiento vasco que él lleva dentro, ha sido desde luego el que ha hecho posible toda mi estancia en Chile con todas estas grabaciones y con todos estos contactos que se han podido hacer a lo largo de estos días en Santiago. Y yo no sé si será el que más, pero bueno, uno de los que mete muchas horas aquí en el Centro Vasco de Chile para que esto vaya funcionando poco a poco. Vamos a empezar, Pedro, por hacer algunos apuntes de historia. En otra entrevista, en otro comentario, en otro momento, ya nos salía el evento todavía reciente. Hasta hace poco se creía que el primer centro vasco fundado en Santiago de Chile era ya por el año 1922, y ahora resulta que a partir del estudio que hacía Maite Camus, ha salido el dato de un registro de centro vasco allá por el año 12 o el año 14. ¿Qué hay de eso? ¿Habéis podido encontrar algo más o todavía estamos o estáis intentando encontrar la pista de lo que pudo ser aquel centro vasco? Pistas sobre esa parte no creo que podamos tener, pero sí hemos descubierto días después o un tiempo después que sí existían centros vascos, agrupaciones vascas en años bastante más atrás. O sea, en la zona de Valparaíso, que es un pueblo que está a 100 kilómetros de la capital, nos encontramos con un grupo que se llamaba Irurapat. Fue por el año 1890 y tantos. Valparaíso es, Pedro, el puerto de entrada a Chile, ¿no? Es el puerto principal del país. Pues claro, prácticamente todas las emigraciones, por lo menos las fuertes, llegaban a Valparaíso. No puede pensar quizás. O sea, no tan solo las fuertes. Hay que recordar que en aquella época no existía el Canal de Panamá. Por lo tanto, todo el movimiento se hacía a través del Estrecho de Magallanes.
Así que el puerto de Valparaíso fue en una época el primer puerto del Pacífico. Después de hacer la vuelta por Magallanes. Y entonces ahí es donde llegaban las migraciones y ahí es donde parece que surgió alguna agrupación. Esos son datos que existen por ahí, que se pueden comprobar. Son datos que hemos encontrado en la prensa de esa época. Y yo creo que, bueno, estamos empeñados en seguir en investigaciones. También nos hemos encontrado que a unos 500 kilómetros más al sur se inauguró una cancha de pelota el año 1890 también. Y por lo tanto también tenía que existir grupos organizados en esa zona para poder construir aquello. Sí, por lo menos una comunidad fuerte de vascos que se lanzara a hacer semejante obra. Bueno, lo que sí está claro y documentado es la historia del centro de Santiago a partir del 22. Claro, eso es lo que, o sea, son papeles oficiales ya desde aquella época y funcionó sin parar desde entonces hasta la institución actual que tenemos, aunque sí hubo una época que fue por el año 33, por ahí, que se formaron dos grupos por problemas fundamentalmente políticos y se formó la Juventud Vasca por un lado y por el otro siguió el Centro Vasco. Esto duró hasta pasado la guerra y fue gracias al primer viaje que hizo Aguirre a Chile, en que se volvieron a unir las dos instituciones y formar nuevamente una sola como debe ser. O sea que la venida del presidente José Antonio Aguirre fue fundamental para, digamos, volver las aguas a su cauce y que aquella división que había sido política, me imagino que de nacionalistas y de no tan nacionalistas, pero digamos que sí vascos, pero no tan nacionalistas, se vuelven a reagrupar y de ahí es de donde va a salir este centro que tenéis ahora. Fue lo que marcó el inicio de toda una nueva época y bueno, después el último impulso posterior a eso yo diría que fue la institucionalidad del gobierno vasco, pues nos ha servido también de una gran ayuda porque ahora tenemos un interlocutor con quien hablar. Antes era simplemente una idea simplemente con la que estábamos manejando. Y algo que funcionaba aquí, con los planteamientos aquí, sin ningún contacto más que a nivel personal o familiar con la gente del país. Así es. Y como te digo, desde entonces, pues ya la situación es diferente. O sea, tenemos un apoyo de muchos tipos. O sea, nos mandan libros, ¿cómo se llama estas? Vídeos y bueno, una serie de materiales que nos sirven de mucha ayuda, pero yo diría que más importante que esta ayuda de tipo físico es la ayuda, es la idea moral que es la que nos empuja a seguir en esto. Saber que hoy hay por lo menos una institución de país, aunque embrionaria, pero una institución en el país con la que se puede entrar en ese contacto oficial o institucional. Así es, sí. Bueno, Pedro, entonces, con estos impulsos que se van recibiendo, bueno, primero, tú eres descendiente de vascos, tú eres chileno. Yo soy segunda generación nacida en Chile. Mi abuelo llegó a fines del siglo pasado. Mi padre nació aquí y luego fue a estudiar allí. Yo he estado varias veces allí, o sea, las veces que puedo voy. Mis hijas ya llevan 15 años en el grupo de baile y también han estado allí. O sea, tratamos de seguir de alguna forma el contacto siempre con aquello. Bueno, Pedro, entonces vamos al presente. Con el último impulso, decías, el importante, del gobierno vasco en los últimos años, una vez que el gobierno ha empezado a funcionar, se ha institucionalizado, ya sabemos todos que tiene esa delegación del Departamento de Cultura para los centros vascos en el exterior. Eso os está suponiendo el último impulso y al mismo tiempo, exige para vosotros, claro, para los que como tú estáis dedicados casi en cuerpo y alma al centro, supone un impulso. Para el resto de la gente, yo me imagino que supone también poco a poco, puede ir suponiendo un acercamiento mayor a lo que se organiza, a lo que se hace en el centro, para ir recuperando también gente perdida y dispersa por ahí, ¿no?
Sí, desde hace algunos años esta parte, con ayuda del gobierno vasco, pues hemos celebrado semanas vascas, donde han venido grupos de allí, pelotaris, danzaris, charlistas, y eso ha servido para atraer mucha gente que estaba alejada, y ha sido muy positivo para la institución. ¿Cuántos vascos crees tú que más o menos, claro, vascos, descendientes de vascos, hay miles, ¿no? Pero ¿cuántos socios tenéis en este momento en el centro? Familias son muy pocas, pero deben ser alrededor de unas 200 familias las que pertenecen a la institución. Y habría quizá por lo menos otras tantas captables o recuperables, aunque sean muchas más las que hay en Santiago. Nacidas, o sea, originarias de allí, yo calculo que deben ser entre las 2.000 a 3.000. O sea que todavía tenemos mucha tarea por efectuar. Y esa tarea de captación, en realidad, pues casi solo se puede hacer saliendo fuera, claro, saliendo a buscarles, o a través de esas organizaciones de semanas vascas, a través, pues no sé, de publicaciones o de presencia en la prensa o en los medios de comunicación. ¿Es factible este camino para vosotros aquí en Santiago? ¿Tenéis posibilidades de hacerlo? O sea, factible es, y el problema es fundamentalmente un problema económico. O sea, con dinero pues lo podríamos hacer de una forma más fácil, pero de alguna forma lo vamos a hacer. Sí, bueno, no, te decía eso porque a veces en algunos países diríamos que casi, bueno, ni aun con dinero es fácil el acceder o a los medios de comunicación o a organizaciones públicas o institucionales, pues porque, bueno, o los vascos no representamos nada o sencillamente porque ellos tienen sus cauces normales de funcionamiento y lo que les viene de fuera no les afecta en absoluto, ¿no? Me da la impresión de que aquí es un poco diferente. No sé si porque, claro, la presencia vasca en Santiago, en Chile, tiene una fuerza especial, pero es probable que aquí tengáis más facilidades para eso. Sí, yo creo que sí. Lo importante para nosotros en este momento y lo que estamos tratando hace un tiempo es, a través de la embajada, pues conseguir datos reales, porque ellos los tienen. Pero hasta ahora nos ha costado un poco poder acceder a ellos. Pero lo vamos a lograr. Bueno, Pedro, otra cosa, porque en el trabajo que estáis haciendo aquí en Euskoetxea de Santiago, estáis insistiendo mucho en en el autoconocimiento, es decir, en conoceros cada día mejor, en tener cada día más datos reales de lo que es la comunidad vasca en Chile, de lo que ha sido a lo largo también de la historia de estos 500 años la presencia vasca en Chile. Estáis haciendo muchos trabajos o bastantes trabajos de investigación y esto es importante. ¿Qué temas son los que vais tocando de momento? El asunto es largo, o sea, es tan larga la presencia vasca en Chile que, bueno, partimos, se hizo un trabajo de los 400 años de la presencia vasca en Chile, después se ha hecho otra serie de trabajos más pequeños y nos queda todavía bastante. Hay zonas, por ejemplo, en el sur de Chile, en la zona de los lagos, donde se calcula que el 50% de la propiedad de la tierra está en manos de familias vascas, fundamentalmente gente de Iparralde. Y luego, bueno, a través de la historia, fundamentalmente la presencia vasca es importante en el siglo XVII y XVIII, bueno, más que nada yo diría en el XIX, que formó toda lo que se llamó en Chile la aristocracia castellano-vasca, y que fue muy importante, porque uno ve la lista de los presidentes de Chile o de los obispos y es impresionante la cantidad de apellidos vascos que uno se encuentra en ellos. Es notable, por ejemplo, en las calles de Santiago, la cantidad de nombres vascos que uno se encuentra. Y no tan solo nombres, sino que también nombres de pueblos, ciudades, provincias. Eso significa que hubo alguien por allí que tenía algún interés especial por aquel pueblo o aquella provincia y hizo lo que pudo para que se llamase aquella calle de esa forma, ¿no? Eso ha tenido un peso, aunque no ha sido numéricamente muy grande la migración vasca en Chile, sí fue importante. Lo que sí está claro, desde luego, en relación con otros países, al menos de lo que yo conozco de momento,
que sí hay esa diferencia, diríamos, cualitativa. Sí, yo no sé si bueno, quizá hasta Unamuno tenía razón con esa frase que se cita siempre, ¿no? De que algo de lo importante que los vascos hicieron o han hecho en el exterior o a nivel mundial fue el poner en marcha o el fundar o el desarrollar la República de Chile. Es curioso porque decía eso, porque sí se ve que ha habido una presencia de gente importante o de gente que se ha hecho importante en el país y que ha formado quizá esa clase privilegiada en la que los apellidos vascos, no voy a decir que sean mayoría, pero sí destacan desde luego. Y esto le da un matiz diferente a la realidad vasca de Chile con relación a otros países, creo yo. Quizá eso también hace más fácil el estudiar el rastro, por lo menos de esos, porque ese tipo de clase social normalmente deja historia. Lo otro es mucho más difícil, ¿no? La historia de los vascos que han hecho una vida normal, de trabajo normal, en profesiones que no trascienden, pero que están ahí. Yo creo que ahí tenéis un poco la dificultad, ¿no? Dificultad, sí, por un lado, pero por otro lado, lo importante en Chile es que toda esta gente se siente profundamente orgulloso de llevar un apellido vasco. Uno se encuentra un candidato a la República en las últimas elecciones, por ejemplo, estuvimos con él hace poco, y el hombre pues sabía perfectamente de dónde viene, de qué zona venía su familia, el caserío donde era, y profundamente orgulloso de su ascendencia. Eso es frecuente. Eso es frecuente, eso es general. Yo no sé si en el resto de los países de América sea igual, pero aquí el tener un apellido vasco pues te da de alguna forma una cierta categoría. Es por eso simplemente. Bueno, Pedro Oianguren, estamos hablando un poco casi de historia de momento. Hemos comentado algo también de lo que es la realidad presente de este centro, de Euskoechea, de Chile, de Santiago. Para el futuro todavía tenéis más proyectos y queréis quizá estrechar de nuevas formas o de formas, hasta ahora no desarrolladas, lo que puede ser esa relación entre los vascos de este lado del Atlántico y el país. Pues lo que nos interesa a nosotros en este momento es fomentar otra cosa diferente, es fomentar un nuevo tipo de migración. Una migración no como fue hasta ahora, sino que ahora en el País Vasco está en condiciones de poder mandar gente preparada con industrias completas a instalarse en Chile. Las condiciones están dadas, yo creo que están soñando con el resto de Europa, pero yo creo que la América sigue siendo la América. Es mucho más fácil siempre comenzar en estos países que en Europa. Y no sé, desde Euskoechea le trataremos de dar un mensaje de alguna forma para darle todas las posibilidades que aquí tienen todavía para poder comenzar. Lo que sí vais a hacer desde luego es tener, instalaciones que las tenéis pero acondicionadas para poder hacer este tipo de trabajo, y luego el mantener contacto quizá, no sé si con las cámaras de comercio o con cómo vais a buscar las fórmulas por lo menos para que la comunicación sea lo más fluida posible. Lo más simple sería a través de agrupaciones, y las agrupaciones son las cámaras de comercio. Lo que pasa que uno estando en un país pues tiene mucho más claras las posibilidades de dónde, cómo y cuándo actuar o dónde actuar. Y esa es una de las prestaciones que queremos dar desde Euskoechea hacia allá. Y aparte de las instalaciones físicas de lo que tenemos. Bueno, ese puede ser quizá el proyecto más ambicioso vuestro de futuro. Así es algo a mayor plazo, pero que puede ser sumamente interesante, no tan solo para nosotros, o sea, a nosotros nos interesa muchísimo porque de esta forma renovamos la presencia vasca en Chile y también a su vez damos una oportunidad a la gente de allá que puedan crear otras cosas diferentes y va a ser más fácil desde estos países con materias primas en abundancia llegar a mercados de Europa que desde allí mismo en otras condiciones. Tan convencidos
están en Santiago de que esto es posible, de que esto es real, de que el país, de que Chile ofrece oportunidades a quien las necesite o a quien quiera buscarlas, que, bueno, así lo expresa Pedro Ianguren. Y tan convencidos están además que en otro momento hablaremos en concreto de este tema específico, de lo que pueden ser las opciones o las oportunidades o lo que este país puede ofrecer a quien tenga ganas de proyectarse de nuevo o de seguir avanzando en su propio desarrollo industrial. Gracias, Pedro, por estas palabras, por todo, y bueno, que realmente las cosas vayan por ese camino, que podáis ir obteniendo poco a poco esto que os ponéis como objetivo, que al fin y al cabo es el afianzar esa presencia vasca en Chile. Saludamos ahora en Santiago de Chile a don Narciso Irureta, descendiente de Azcoitia, el chileno nacido en Chile, pero su padre vino de Azcoitia en el año 1920, creo. Hombre de la política en Chile dentro de la democracia cristiana, en 2 ocasiones presidente de la democracia cristiana, en muchas otras ocasiones, bueno, pues a lo largo de todos los puestos que uno puede desarrollar en un partido, desde el trabajo de base hasta 1000 trabajos, en el Senado, en el Parlamento, bueno, en todos los puestos a los que poco a poco uno en la vida política puede ir llegando. Presidente de la democracia cristiana la última vez con Salvador Allende, y luego pues teniendo que trabajar durante muchos años por mantener el partido, por alimentar el partido en las épocas difíciles. Me imagino, y ahora hago un paréntesis a la política para entrar inmediatamente con ella, para que nos cuente lo que es la realidad de este país, que Azcoitia tiene peso. Ya sé que por lo menos en 3 ocasiones ha estado por allá visitando a su familia. Bueno, un saludo muy cordial para todos los azcoitiarras. Yo tengo la suerte de conocer a Azcoitia. Mi mujer y yo tenemos primos en Azcoitia, en Tolosa, y otros parientes y muchos amigos, y guardo un recuerdo muy afectuoso de todo eso. Los descendientes de vascos vivimos insertos en estos países en forma plena. Nos sentimos chilenos, nos sentimos argentinos, nos sentimos uruguayos, porque desde la llegada de nuestros padres, que constituyeron aquí sus hogares, sus familias, nuestra vida discurrió siempre aquí, pero siempre con un fuerte sentimiento y una referencia permanente a la tierra madre de donde habían venido nuestros padres. Así es que, como nuestro amigo Chema Urrutia acaba de decirlo, nuestra relación con el País Vasco es muy estrecha. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo, no solo por razones familiares, sino también por toda la experiencia que han vivido los vascos en torno a la libertad, en torno a su forma de vida, en torno a su laboriosidad, y sobre todo por lo que los vascos han significado para nuestro país, para Chile. Gran parte, como es sabido, de los gobernantes de nuestra tradición republicana y democrática eran descendientes de vascos. Los presidentes Errázuriz, los Larraínes, los Irarrázaval, los Eizaguirre, son todos nombres que hicieron la historia republicana de Chile en el siglo XIX y parte del siglo XX. Yo pertenezco a otra promoción, a la más reciente, a la que vino ya bastante entrado el siglo. Pero nunca está de más recordar algo que a los chilenos nos gusta mucho repetir, algo que dijo Miguel de Unamuno, de que el pueblo vasco había hecho 2 obras muy señaladas. Una era la Compañía de Jesús y otra era la República de Chile. Viene bien esta frase que cita usted para reencontrarnos con
con la política en este momento en el que Chile vive un momento interesante, porque es el entrar en el camino del reencuentro con esa tradición republicana, democrática del país después de unos años tristes para el país. Y bueno, yo creo ahí están otra vez algunos vascos al frente de un partido como la Democracia Cristiana en este momento, que durante estos años tuvo que estar oculto, pero que en este momento es una de las fuerzas que cuenta lógicamente para la reconstrucción de esa democracia, de esa tradición republicana en Chile. Bueno, el Partido Demócrata Cristiano, que sirve los principios y los valores del humanismo cristiano, tiene en Chile una existencia ya de más de 50 años. El Partido Demócrata Cristiano es miembro de la Internacional Demócrata Cristiana, en donde hace muchos años nos encontramos con representantes también del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco fue uno de los partidos fundadores de la Internacional. A mí personalmente, en mi juventud universitaria, me ocurrió tener la suerte de conocer al presidente José Antonio de Aguirre, que hizo algunos viajes a Chile y cuya presencia aquí entre nosotros fue muy importante para la formación nuestra de los jóvenes demócratas cristianos de esa época. El Partido Demócrata Cristiano fue gobierno con el presidente Eduardo Frei entre 1964 y 1970. Fue oposición al gobierno del presidente Salvador Allende, pero oposición democrática. Por mucho que se diga por algunos sectores interesados de que el Partido Demócrata Cristiano tuvo una conducta dudosa o contradictoria en relación con el derrumbe del régimen democrático en Chile, eso es un cargo injusto y no es efectivo. El Partido Demócrata Cristiano resistió durante los 17 años a la dictadura de Pinochet, tuvo dirigentes perseguidos, militantes muertos, dirigentes exiliados. Uno de ellos fue Andrés Saldívar, el actual presidente del partido, que tuvo que pasar su exilio precisamente en Madrid y que guarda recuerdos muy entrañables de sus visitas al País Vasco. Su familia también es de origen vasco. En estos 17 años, el Partido Demócrata Cristiano logró, en un trabajo clandestino, bajo la dictadura, mantener sus cuadros, mantener alguna forma de actividad y contribuir decisivamente a la formación de la gran alianza democrática que se formó y que actualmente gobierna en Chile, y que hizo posible que el pueblo chileno derrotara a la dictadura en un plebiscito y que después ganara las elecciones presidenciales. El presidente Patricio Aylwin, el actual presidente de la República de Chile, es militante de la Democracia Cristiana. Y ahora hay que ir reconstruyendo el país, y uno se da cuenta a través de los medios de comunicación de que la cosa no es fácil, porque la impresión que uno recibe viniendo de fuera, pero tratando de acercarse un poco a la situación a través de los medios de comunicación, es de, bueno, ahí está, parece que Pinochet, el general Pinochet, está ahí siempre como en la sombra. Bueno, pues ahí se le hacen críticas, evidentemente, de algunas de sus actuaciones, pero siempre unas críticas suaves, medidas, como bueno, ahí está, parece que está ahí siempre en la sombra vigilante y siempre es una amenaza. Al menos esa es la impresión que uno recibe, pero que yo me imagino que es algo, bueno, real en el pueblo, que todavía pues acaba de salir de esa época. Digamos que Pinochet es una presencia sumamente negativa en la actual realidad chilena. Pinochet encabezó la dictadura que lleva su nombre y, derrotado en las elecciones, Pinochet permanece como comandante en jefe del ejército. Esta es una presencia muy similar a la que tuvo el general Noriega en Panamá durante un tiempo. Lo que se desarrolla en Chile es un proceso que se ha llamado de vía pacífica. En Chile, el grueso de la población
y la mayoría de los partidos políticos, desde luego todos los partidos políticos democráticos, como el Partido Demócrata Cristiano, como el Partido Socialista, como el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata y otros partidos o grupos menores, y las fuerzas sindicales organizadas del país, decidieron el regreso al régimen democrático por la vía pacífica. Esto es, obligando a la dictadura a llamar a un plebiscito, obligando a la dictadura, después de ser derrotada en ese plebiscito, a enfrentar elecciones presidenciales en las que también fue derrotada. Eso hizo posible el comienzo de un gobierno democrático en Chile. La tarea principal del actual gobierno democrático, en el que toman parte demócratas cristianos, socialistas y radicales como aliados principales, es la de ir recuperando progresivamente la plena vigencia de la institucionalidad democrática en que siempre vivió nuestro país durante el siglo pasado y en lo que iba transcurrido de este siglo hasta 1973. Es lograr también como objetivo el pleno respeto a los derechos humanos. Hoy día en Chile, por mucho que se diga, no hay presos políticos, no hay tortura, no hay exilio, no hay violaciones de los derechos humanos. Y es alcanzar finalmente un cierto grado de justicia en la medida de que la realidad económica en que vivimos lo haga posible para los sectores más desposeídos de la población. En Chile, el grado de miseria, el grado de pobreza que el gobierno democrático encontró al iniciar sus labores ha sido muy grande. Se habla de alrededor de 5 millones de personas que viven en extrema pobreza. Esto es, sin posibilidad de encontrar trabajo, sin acceso a la educación, sin acceso a los centros de salud y con problemas de vivienda y de otro orden muy serios. Esta es una realidad social que el gobierno democrático tiene que encarar también progresivamente. No pudimos ofrecerle, y por supuesto no lo hicimos, el paraíso a la gente durante la campaña electoral, pero les ofrecimos el empezar un camino que será largo, pero que será sin pausa, hacia niveles de paz, de reconciliación, de justicia y desde luego de libertad. Un ambiente que no solo además, y gracias por sus palabras, señor Irureta, Narciso Irureta, que no solo se nota, se palpa en los partidos políticos y en sus actuaciones, en su forma de entenderse y en su forma de hablar con cordialidad, como se puede ver en cualquier programa abierto televisivo en estos días en Santiago de Chile, sino también en la población, que es consciente de lo que se está jugando, porque todavía tiene muy presente en su memoria el túnel del que acaba de salir. Vamos a desear que Chile encuentre ese camino y, desde luego, si a eso podemos aportar algo, pues ahí estaremos para aportarlo como ustedes lo están haciendo desde aquí. Lógicamente, el que lo vive, el que lo trabaja, es el que lo hace, pero bueno, ahí están otros vascos de hoy también, a los que hemos ido conociendo y vamos conociendo a lo largo de estos días, aportando lo suyo, cada uno a su nivel, pero en ese esfuerzo común de sacar o de hacer que el país recupere su tradición republicana y democrática, que es el empeño en el que está. Este es un poco el contexto. Aquí hemos tenido, y es el momento de agradecerlo una vez más y de recordarlo, hemos tenido la visita de parlamentarios vascos, tanto para la campaña que se dio con ocasión del plebiscito en 1988, como para la campaña que se dio para la elección presidencial en diciembre de 1989. Recordamos con mucho afecto y con mucho agradecimiento la presencia aquí de parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco, de Eusko Alkartasuna, de Euskadiko Ezkerra, y no recuerdo y del Partido Socialista también. Así es que este es un momento para que yo, como dirigente del Partido Demócrata Cristiano, haga este recuerdo
y agradezca muy cordialmente. Ojalá nos sigan visitando cuantas veces sea posible.